Buenas noches, mi nombre es Estefanía Cañón, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy realizaré una asesoría tributaria a personas naturales o jurídicas. ¿Qué es el impuesto de renta? El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados y considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos. ¿Qué son las ganancias ocasionales? Las ganancias ocasionales son todos aquellos ingresos que se generan en actividades esporádicas o extraordinarias. Se obtienen por el acontecimiento de determinados hechos que no hacen parte de la actividad cotidiana o regular del contribuyente, por el azar o por la mera liberalidad de las personas, salvo cuando hayan sido taxativamente señalados como no constituidos de renta ni de ganancia ocasional. ¿Qué es la retención en la fuente? Es un mecanismo para recaudar impuestos anticipadamente. Sobre los impuestos, su efecto es que en el momento en el que se declara, estos valores podrán ser deducidos del valor total del impuesto. Para las personas no declarantes, la retención en la fuente será el impuesto. En las respectivas liquidaciones privadas, las personas restarán del impuesto el valor que les haya sido retenido. ¿Cuáles son los impuestos vigentes y a quién son aplicables? En Colombia, la legislación tributaria reglamenta los tributos nacionales y territoriales. Los primeros son aquellos administrados por la nación y están conformados por el impuesto de renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto al consumo, como también el impuesto al patrimonio. Los segundos son aquellos impuestos administrados por los territorios, es decir, por los departamentos y los municipios. Entre ellos se encuentran el impuesto al consumo de licor, un impuesto departamental, como también el impuesto de vehículos, entre otros. Finalmente está el impuesto de industria y comercio y su complementario, de avisos y tableros, que es administrado particularmente por los municipios. Ahora bien, vamos a hablar de los impuestos, de qué es cada uno de los impuestos. Impuesto de renta está sometido a las personas naturales o jurídicas que realicen el hecho generador del mismo, es decir, que generen ingresos susceptibles de incrementos patrimoniales. Todas las personas naturales que cumplan con las siguientes condiciones deben declarar el impuesto sobre la renta en el año 2021. Que el patrimonio bruto al término del año gravable del 2020 sea igual o superior a 160.232.000 pesos. Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a 49.850.000 pesos. Que los consumos mediante tarjetas de crédito sean iguales o superiores a 49.850.000 pesos. Que el valor agregado de las compras y consumos sean iguales o superiores a 49.850.000 pesos. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean iguales o superior a 49.850.000 pesos. Ahora bien, vamos a hablar sobre el impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Se aplica a quienes realicen el hecho generador del mismo. Esto quiere decir que quien venda bienes corporales, muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos. Quien venda o ceda derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial. Quien preste el servicio en territorio nacional o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos. Quien importe bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente. Y finalmente, quien opere juegos de azar o de suerte, están sometidos al impuesto al valor agregado. Sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones formales, es decir, declarar, facturar, llevar la contabilidad, entre otras, están a cargo de los responsables del régimen común, que según la ley 1943 del 2018 pasan a denominarse simplemente responsables del impuesto a las ventas. ¿Cómo se dividen los ingresos en la declaración de renta? Los ingresos en la declaración de renta tienen tres clasificaciones. En primer lugar están los ingresos ordinarios, es decir, los ingresos que están relacionados con el objeto principal del negocio o su actividad principal. En segundo lugar están los ingresos extraordinarios, que son aquellos que no están relacionados con su actividad principal. Es decir, son aquellos ingresos que se obtienen de manera esporádica, como por ejemplo la venta de activos fijos mantenidos por más de 2 años, los dividendos percibidos por inversiones en acciones en sociedades, entre otros. Finalmente, los anteriores ingresos pueden tener la calidad de ingresos no constituidos de renta ni ganancia ocasional, es decir, ingresos exceptuados del gravamen. El estatuto tributario se refiere a los ingresos exceptuados para excluirlos del impuesto sobre la renta. Ellos se encuentran entre los artículos 36 y 57. Los más comunes son ingresos por indemnización por seguro del daño, la utilidad de venta de una casa o apartamento de habitación, participaciones o dividendos, aportes obligatorios al sistema general de pensiones, aportes obligatorios al sistema general de salud. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad?
Están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas y todas las personas naturales que sean comerciantes, es decir, que se dediquen a una actividad comercial que, de acuerdo al Código de Comercio, es toda aquella persona que se dedique a una actividad mercantil que se encuentra en el listado del artículo 20. El impuesto de renta es un impuesto que se debe gravar en el periodo que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del periodo gravable. Ese impuesto se causa al cierre del periodo contable y se realiza una provisión por el impuesto de renta a cargo hasta tanto no se aprueben los estados financieros de la compañía. No se realiza la acusación en el pasivo real. Los pasos para sacar el impuesto de renta son: debe calcularse la provisión del impuesto de renta al 31 de diciembre del año o periodo gravable. El resultado obtenido se contabiliza como una provisión. El día de la asamblea de socios o accionistas que se aprueban los estados financieros se contabiliza el pasivo real.